Después de haber presentado a Jesús como el agua viva, en el episodio de la Samaritana y sucesivamente como la luz del mundo, en ese otro gran episodio de la curación del hombre ciego de nacimiento, ahora el evangelista Juan quiere llevar al máximo esa identidad, aclararnos la identidad de Jesús, presentándolo como la resurrección y la vida. Jesús garantiza el crecimiento, el desarrollo humano con esos dones del agua viva, de la luz del mundo. Y ese crecimiento significa, pues, tener ya una vida que es para siempre, que la muerte no podrá acabar con ella. De eso se trata en este episodio que ahora leemos y comentamos, en el quinto domingo de Cuaresma, de la resurrección de Lázaro. Un episodio que el evangelista ha construido como una gran riqueza literaria, pero sobre todo teológica. Hay que saber entrar entre las letras, las líneas de este texto para descubrir lo que el evangelista ha querido realmente comunicarnos. Y se trata de liberarse del miedo, del tener miedo de la muerte, pensar que la muerte ponga punto y final a la existencia, que la muerte acaba con todo, que con todo arrasa. Mientras que los creyentes, los discípulos que se declaran discípulos de Jesús, tengan esa idea y ese sentimiento, pues nunca podrán actuar con fuerza el mensaje del Evangelio, porque ante las amenazas que encuentren en su camino, las adversidades, los obstáculos, es fácil que uno pues se quite de en medio si ve que su vida está en peligro, que la muerte pueda acabar con su vida. Por eso, cuando se comprende esta página de la resurrección de Lázaro, cuando el discípulo se ve liberado de ese miedo de la muerte y no hay ninguna amenaza que pueda acabar con su vida, pues entonces es posible vivir como Jesús nos enseña, es posible practicar con lealtad y con fuerza su mensaje. Juan ha construido toda la narración poniendo al centro de la atención las palabras de Jesús, para que los discípulos puedan reflexionar sobre ello. Cuando le informan que su amigo Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo en la aldea de Betania y las hermanas le mandan el recado, Jesús responde de una manera más bien extraña. Esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así que manifestará por ella la gloria del Hijo, se manifestará por ella la gloria del Hijo de Dios. Jesús está diciendo a sus discípulos que la enfermedad no lleva a la muerte, que no significa cesar la vida, sino que la enfermedad, con toda su gravedad, pues no va a impedir que el discípulo, que la persona, pues siga su crecimiento, incluso superando la muerte misma. Por eso, cuando Jesús recibe la noticia, pues dice el evangelista Juan que se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Jesús no sale corriendo para ayudar o sostener, socorrer a su amigo Lázaro, sino que deliberadamente se queda en ese lugar. Porque Jesús no ha venido para liberarnos de la muerte física. La muerte física es un proceso normal en cada existencia, en cada criatura, cada existencia humana, sino para dar un sentido nuevo a la vida y, claro está, para comprender lo que significa también la muerte. Al final Jesús decide ir a Judea. Los discípulos se extrañan porque ya en Judea han intentado linchar a Jesús, apedrearlo. Los discípulos tienen miedo de volver a aquel lugar porque arriesgan la vida si acompañan a Jesús. Jesús los anima para que sepan reconocer en él esa luz que aleja cualquier tiniebla y para que comprendan que la muerte no puede terminar con la vida. Por eso afirma, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Jesús compara la muerte con un dormirse. El dormir no tiene que ver nada con el cesar, sino que el dormir sirve para que la persona luego se despierte con más fuerza. Pues de esa manera quiere que sus discípulos se vayan poco a poco abriendo a la novedad de su mensaje, de esa cualidad de vida que el Señor nos comunica. Los discípulos no se enteran todavía y no comprenden la expresión de Jesús. Al final Jesús tendrá que decirlo de una manera clara: Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que lleguéis a creer. Vamos a verlo. A partir de este momento, el evangelista hablará de Lázaro como una persona que está viva. En cambio, se dirá del muerto que estaba en la tumba, según la visión que podían tener pues, las hermanas y los parientes, los vecinos, incluso los discípulos mismos.
El encuentro de Jesús con las hermanas, con Marta y María, será también para liberarlas de esa mentalidad que tienen acerca de la muerte. Las hermanas le reprochan a Jesús que no haya estado allí en el momento crítico para poder salvar al hermano. En cambio, Jesús a Marta y después a María le hará comprender que cuando se da adhesión a su persona, cuando el ser humano, encontrando a Jesús, lo reconoce realmente como fuente de vida, el que cree en él como modelo de humanidad, dice Jesús, pues no va a tener nunca experiencia de la muerte. Jesús afirma, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, el que me presta adhesión, aunque muera vivirá, aunque tenga que afrontar la muerte física, va a seguir viviendo. Pues todo el que vive y me presta adhesión y cree en mí, no morirá nunca. Jesús está diciendo que para los que se encuentran en situación crítica, pues el momento de la muerte física no será el final de todo, sino será una vida que se incrementa, que se aumenta aún más. En cambio, para los que ya viven ahora y tienen fe en Jesús, pues no van a tener experiencia de la muerte. Al momento de ese pasaje, pues no van a tener esa conciencia o esa experiencia de una vida que se acaba, sino todo lo contrario, de una vida que sigue creciendo con más fuerza. Jesús le pregunta entonces a Marta, ¿crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Marta hace una confesión de fe magnífica. Reconoce a Jesús como el consagrado de Dios, el Hijo de Dios, aquel que tenía que venir para comunicarnos realmente esa vida definitiva. Jesús entonces pedirá, después de haber encontrado también a la otra amiga, a la hermana María, pedirá que quiten la losa, que quiten esa piedra. Jesús dará 3 órdenes: quitar la piedra, desatar al muerto y dejarlo que se marche. Para las hermanas, estos personajes y para todos los que participan a ese suceso, parece algo completamente extraño, incomprensible, que se quiera quitar la losa, la piedra de la tumba, porque esa losa es la imagen de la separación entre 2 mundos que son inconciliables, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Jesús dice, hay que quitar esa piedra, hay que considerar la vida como algo que no acaba. No hay un mundo de los muertos, sino que hay un mundo solamente de vivos, de aquellos que creen en Jesús, como esa resurrección que permite vivir para siempre. Las 3 órdenes que da Jesús entonces a las hermanas, a los que participan, quitar la piedra o la losa, desatarlo después de haber llamado al muerto que saliera de la tumba y dejarlo que se marche, pues son las indicaciones que tienen que quedarse pues fijas en la mente de los discípulos. Hay que ver la vida como algo que no acaba, hay que considerar a nuestros seres queridos como personas que siguen creciendo, que siguen caminando en esa vida después de la muerte. Hay que desatar a nuestros seres queridos pues de esos lazos del dolor, de la desesperación, cuando se considera que la muerte ha acabado con su existencia. Y hay que dejarlos que se marchen, que sigan caminando en ese crecimiento hacia la comunión total con el Padre. De eso se trata entonces en este episodio de Lázaro, que podamos sentir la vida como algo que ya desde ahora nos hace vivos para siempre, que la resurrección no consiste en algo que sucede en el más allá o que tenemos que esperar que pueda acontecer después de la muerte, sino que Jesús, hablando al presente, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no muere, que hablando al presente nosotros podamos tener ya esta experiencia de una vida que es para siempre y que podamos pues sentir la presencia de nuestros seres queridos como personas que siguen en esa onda vital, que siguen en ese crecimiento hacia la total comunión con el Padre. Cuando se comprende esta página de Lázaro, pues se empieza a perder el miedo a la muerte y se puede tomar con fuerza y con coraje la palabra de Jesús, el mensaje evangélico, para actuarlo y para poder construir esa sociedad realmente humana donde pueda un día desaparecer cualquier forma de sufrimiento, cualquier forma de dolor y se pueda saborear la vida con toda su riqueza.